Muchas gracias, Jorge, por la presentación y gracias al auditorio. Como bien mencionas, 3D Systems, a través de toda su cadena y su red de distribuidores y partners y alianzas estratégicas, pues consolida un sector importante en la industria y sobre todo pues apoyando a Grupo MES en este tipo de estrategias y en este tipo de actividades. Como bien mencionas, soy especialista de producto enfocado a la división de metal y software para preparación de piezas de metal y estoy asignado a la región de México y Latinoamérica. Y pues bueno, como tú bien mencionas, hablando un poco de nuestra compañía de una forma muy breve, somos una empresa con más de 35 años de experiencia en el sector de manufactura aditiva, somos pioneros, con presencia global en más de 68 países. Esto al ser una compañía grande de más de 2.500 empleados que tiene una red bastante fuerte de distribuidores y representantes como lo es Grupo MES y también apoyándose de especialistas como tu servidor, que no solamente dan apoyo interno, sino también se encargan de asegurarnos que nuestros clientes obtengan el máximo provecho y exploten al máximo las capacidades de nuestra tecnología. Tenemos locaciones en todo el mundo, incluyendo México y Latinoamérica, que van desde centro de innovación para clientes, para ayudarles a desarrollar productos o a implementar la tecnología dentro de sus empresas o dentro de sus procesos, centros de fabricación, centros de desarrollo, en fin, tenemos una presencia bastante fuerte en el mercado y eso nos ha llevado a que seamos pioneros y punta de lanza en lo que es la industria de manufactura aditiva. En últimos años hemos registrado más de 1,000 patentes a nivel industrial, las cuales van desde las plataformas actuales que tenemos para producción escalable, o bien la innovación y el desarrollo que estamos realizando con la industria aeroespacial y de defensa para desarrollar tecnologías de sinterizado de metal mucho más amplias y mucho más rápidas, pioneros en el sector también odontológico, en el que aseguramos y estamos trabajando fuertemente para que los técnicos y laboratorios dentales comiencen a esta migración digital y, en fin, una serie de atributos y herramientas que ponemos a disposición de nuestros clientes. Como bien mencionas, parte de esto o parte de esta presentación es acerca de la impresión en metal o direct metal printing en inglés, y precisamente parte de nuestro trabajo en Latinoamérica es llevar esta tecnología a estas empresas que quieren comenzar a innovar o que quieren llegar a un siguiente nivel. Parte de mi trabajo hoy en día es compartir esta tecnología y no solamente la tecnología, sino ayudar un poco a discernir y a clarificar cuáles son los alcances y cuál es el futuro que tenemos hoy en día con la impresión en metal. En muchas ocasiones se tilda la impresión directa en metal o la impresión 3D de metal como la puerta hacia el futuro, siendo que más que la puerta hacia el futuro es el camino hoy en día que tenemos para construir la industria digital del mañana. Y en ese sentido, cabe aclarar que en muchas ocasiones la comparativa que tenemos de la impresión de metal va muy de la mano con la concepción general que tenemos hoy en día con otras tecnologías. Por ejemplo, la más popular, que es la deposición de filamento o bien la impresión 3D de polímeros o de resinas plásticas a través de filamentos. Y eso nos ha llevado también a identificar que en la cuestión de metal es necesario clarificar a nuestros clientes o a la industria en general cuál es el proceso para que con esa idea bien concreta de cómo es el proceso de sinterizado, cuáles son los alcances, cuáles son las aplicaciones, ellos puedan tomar las decisiones correctas para avanzarse en la dirección adecuada. Entonces, típicamente cuando hablamos de impresión general y cuando hablamos de impresión de metal, en ocasiones lo que sucede es que pensamos, o la idea general o inicial que tenemos, es que la impresión va de tomar un modelo 3D, el que sea, como sea, procesarlo, llevarlo a una máquina o llevarlo a un equipo y posteriormente extraerlo y tener ya nuestro componente de uso final. Este flujo no es de todo errado, es decir, la concepción general no dista mucho de lo que tenemos hoy en día en impresión de otras tecnologías. Sin embargo, sí es diametralmente opuesto, o podemos encontrar muchas mayores complicaciones comparados con la impresión regular de resinas. Típicamente en una impresora 3D casera, el usuario toma su modelo,
lo procesa en la máquina, se procesa o se fabrica la pieza, es removida del plato, se eliminan manualmente los soportes, si es que los tiene, y en un par de horas ya tienes un componente totalmente utilizable que puedes emplear sin mayor problema. Sin embargo, cuando hablamos de impresión 3D de metal, este flujo tiende a hacerse un poco más complicado y a requerir de etapas adicionales, etapas que son cruciales para tener una impresión y una manufactura exitosa. Desde la preparación del modelo, optimizar inclusive el modelo para que sea manufacturable o aumentar su manufacturabilidad en cuanto a la manufactura aditiva o fabricación aditiva, validar que el diseño y la preparación que hicimos es la adecuada para asegurarnos que la fabricación va a ser exitosa, e inclusive posterior a eso, ya una vez que se procesa en la máquina y que la pieza o el plato o la construcción sale de la máquina, inspeccionar nuestro modelo y hacer operaciones de postprocesamiento para ahora sí asegurarnos de que tenemos un producto final. Pero un producto final no solamente con la idea de tener un prototipo, sino piezas funcionales o volúmenes de producción de mediana o alta escala que comiencen a introducir la manufactura aditiva como un método de fabricación más, no como una tecnología auxiliar. En ese sentido, 3D Systems y lo que veremos en esta presentación eh, cuenta con un flujo de trabajo y cuenta con suficientes herramientas para que todas estas etapas nos aseguren el éxito de nuestra producción final y pasemos de simplemente ver la manufactura aditiva como una herramienta a pasar a tener una concepción mucho más sólida o tomarla como un método de fabricación en sí, con un ecosistema de trabajo, con una metodología totalmente trazable, tal cual como una tecnología no del futuro, sino del presente, que nos ayudará a consolidar la industria del mañana. Tal cual, todas estas etapas, o bien esta idea en general que mostraba en la lámina anterior, nos ayuda a que la manufactura aditiva de metal o la impresión 3D de metal tenga diversas aplicaciones, desde el sector médico, obviamente industria automotriz, aeroespacial, defensa, equipos pesados e inclusive aplicaciones mucho más dedicadas como puede ser la odontológica. En este sentido, la idea de nuestros equipos es que el cliente tenga a la mano un ecosistema flexible, amigable con el usuario, amigable con su proceso, en el cual vean los equipos de impresión 3D no solamente como una herramienta o como una máquina más, sino como un método de producción. Como mencionaba, nuestra idea es que no solamente fabriquemos piezas de refacción o piezas de repuesto, sino que comencemos a fabricar volúmenes medianos o altos. En este sentido, nuestros equipos o toda la infraestructura que ofrece 3D Systems asegura que el proceso como tal sea flexible hacia nuestro producto y que no nuestro producto tenga que flexibilizarse hacia el proceso, que eso puede suceder con métodos de fabricación convencionales. De esta manera, el portafolio que tenemos, tanto de soluciones de software, materiales, equipos, tal cual las impresoras y herramientas de inspección post-impresión o post-fabricación, nos ayudan a garantizar que la adopción de estas tecnologías sea 100% flexible y que puedan incorporarse a cualquier tipo de industria, sea el sector médico, productos de consumo, perdón, moldes, troqueles, herramientales, etcétera. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, prácticamente todas estas etapas juegan un papel importante, ya que nos van a ayudar a obtener grandes beneficios o estos beneficios que vemos en pantalla de forma general en cuanto a impresión de metal. Principalmente la reducción del peso, ya que al ser un proceso en donde, por así decirlo, agregamos material y no lo eliminamos o no lo removemos como pudiera ser con el mecanizado, podemos generar modelos mucho más orgánicos que tengan, por ejemplo, ahuecamientos o estructuras internas huecas, con lo cual se pueda reducir el peso, lo cual es fundamental en el sector, por ejemplo, aeroespacial, o bien optimización topológica o utilizar técnicas de diseño generativo para tener modelos mecánicos mucho más orgánicos, los cuales con manufactura convencional, llámese mecanizado, inyección, die casting o investment casting,
llevarían muchísimo tiempo y sobre todo el tiempo de desarrollo o la flexibilidad del proceso se vería muy limitada. Este tipo de organismos o este tipo de diseños prácticamente nacen para trabajar directamente con el proceso de impresión 3D de metal y también van de la mano con otro tipo de optimizaciones que podemos realizar en los modelos para aligerar, por ejemplo, un componente manteniendo su desempeño o aumentando su desempeño a través de microestructuras o celdas de microestructura con cierta configuración, lo cual llamamos retículas o látices en inglés, con los cuales podemos tomar un objeto, reducir su peso de forma considerable, pero gracias a estas estructuras podemos asegurar, en el caso, por ejemplo, del soporte que vemos en el recuadro o en el círculo inferior izquierdo, que el componente mantenga su estabilidad mecánica o su desempeño mecánico ante cargas compresivas, cargas dinámicas, vibración, etcétera, manteniendo el peso más bajo posible, y esto nos puede ayudar mecánicamente, por ejemplo, en la industria de transporte, aeroespacial o inclusive hasta en el sector médico podemos utilizar este tipo de estructuras. Lo más importante en la manufactura aditiva de metal es que también podremos lograr la consolidación de componentes. Es decir, en componentes, por ejemplo, para gestión de fluidos como manifolds o múltiples de admisión o escape, o simplemente en turbomaquinaria, en muchas ocasiones los sistemas de escape o los sistemas de alivio se conforman de múltiples componentes que deben de fabricarse de forma individual y posteriormente ensamblarse y unirse a través de métodos de soldadura o algún otro mecanismo, lo cual hace que el trabajo sea mayor, el tiempo de desarrollo sea mayor y el costo total de operación se encarezca tanto en la fabricación como en tal cual en la utilización y empleo del sistema. La manufactura de metal o la impresión 3D de metal nos permite consolidar esos componentes para que en lugar de tener, por ejemplo, un ensamble que se componga de 3, 4 o 5 piezas, tengamos una pieza monolítica como la que vemos arriba a la derecha de nuestra pantalla, en la cual pues básicamente todos los componentes sean uno solo. Y de ahí poder hacer una optimización, ya sea una reducción de peso o aplicación de alguna otra tecnología o inclusive reducir los espesores de pared para hacer una pieza mucho más liviana y mucho más eficiente sin tener que pasar por esos procesos secundarios como les mencionaba de ensamble y soldadura. Esto nos da la posibilidad de tener una personalización muy fuerte hacia nuestro proceso. Nuevamente, hacer que el proceso se adapte a nuestro producto y no que nuestro producto se adapte al proceso. Gracias a toda esta flexibilidad, el usuario puede establecer flujos muy personalizados de trabajo que nos ayuden a que en la aplicación en la cual estén trabajando, llámese odontológica, aeroespacial o automotriz, ellos puedan optimizar al máximo el tiempo de desarrollo, el tiempo también de fabricación y obviamente tener un producto de mayor calidad o que tenga un mejor impacto en nuestro mercado, en el mercado meta al cual estén apuntando. Y finalmente, algo que tenemos ahora muy presente, una de las aplicaciones más comunes que veremos hoy en día es el manejo avanzado de fluidos. Con todo el tema, con toda la revolución que tenemos en cuanto al medio ambiente y la sostenibilidad y sustentabilidad de los combustibles, las empresas dedicadas al sector de energía cada día buscan optimizar más el manejo de fluidos o el manejo de líquidos y gases en los sistemas de combustión, escape, etcétera, con la intención de reducir la huella de carbono o bien el efecto que tiene los combustibles fósiles en el ambiente, nuevamente aplicando la manufactura aditiva. La idea es que todas estas ventajas y beneficios se apliquen o sean llevadas a la fabricación de piezas metálicas de alta calidad, no solamente en cuanto a calidad estética, sino también en su funcionalidad. Y alrededor de esto hay todo un ecosistema o hay una serie de etapas o procesos clave que nos van a ayudar a llegar a ese grado de producción industrial. Principalmente con la preparación y optimización del modelo, en el cual necesitamos un software potente, que nos permita aplicar estas estructuras que les mencionaba, estas retículas o celdas personalizadas para aligerar el modelo. Obviamente la impresora o la máquina que sea capaz de manejar los materiales que nosotros buscamos y que sea capaz de generar un proceso estable, trazable,
que nos permita llevar esa producción industrial. Y la piedra angular en todo esto en muchas ocasiones son los materiales. Para 3D Systems, los materiales son una prioridad, ya que prácticamente lo que hacemos es desarrollar materiales específicos para aplicaciones, y en este sentido es algo en lo que la compañía invierte miles de horas y recursos para asegurarle a nuestros usuarios que el material que están utilizando va a funcionar para la aplicación final que ellos están buscando lograr. O bien, actualmente continuamos con retroalimentaciones muy ligadas al cliente para tomar su voz y buscar nuevas aleaciones, nuevos materiales, con la finalidad de que ellos puedan suplir la necesidad que tienen en su industria. De ahí viene una etapa de automatización de la producción, en la cual ya estamos en la puerta o ya estamos hablando de un volumen industrial importante, inclusive automatizado, como veremos más tarde. Y finalmente, la parte de postproceso o inspección es algo que hablaré muy brevemente, pero básicamente es dar esa trazabilidad y esa seguridad y confianza de que el componente que estamos fabricando o que la producción que estamos realizando en nuestro equipo o nuestra celda de manufactura es una pieza que cumple con todos los requisitos necesarios para poder tomarla y llevar directamente a el subensamble, la maquinaria o el equipo en donde estemos pensando utilizar. Entonces, voy a hablar brevemente, principalmente de las etapas de preparación, impresión y materiales, para que podamos tener una idea de la flexibilidad y todo el alcance que tiene la impresión 3D de metal. Brevemente, en el tema de preparación y optimización para manufactura aditiva, como les mencionaba, a veces tenemos esta idea de que hay que tomar un modelo, llevarlo a la máquina y listo, sino que en el proceso podemos realizar una optimización mucho mayor en la cual no solamente podamos tener un producto de mejor calidad con un mayor desempeño, sino que también nos aseguremos de que el producto es manufacturable, que el producto cumple con las reglas y principios para manufactura aditiva. Y es aquí en donde, en este caso, 3D Systems se basa en nuestra tecnología 3D Expert, que es el software con el que controlamos nuestros equipos, inclusive con el que podemos controlar otro tipo de equipos para impresión, en el cual pues básicamente tenemos un flujo de trabajo que me permite tomar el modelo 3D. Típicamente cuando hablamos de tomar un modelo 3D comparado con otras tecnologías es tomar una malla poligonal, un archivo STL o un archivo o un objeto facetado, con lo cual tenemos ciertas limitaciones en cuanto al diseño. En este caso, tendremos la posibilidad de tomar un objeto sólido que venga de cualquier otra plataforma CAD, llámese SolidWorks, NX, CATIA, tomar el modelo sólido y poder modificar o poder hacer ediciones directamente en el objeto. Optimizar el posicionamiento del componente para maximizar la utilización del plato de construcción, aplicar esta optimización topológica que mencionaba anteriormente para reducir el peso del componente y mantener o aumentar su estabilidad mecánica, hacer la preparación de soportes y prácticamente hacer todo el procesamiento dentro del software para llevar esa información ahora sí al equipo y comenzar a trabajar o comenzar a fabricar nuestra producción. En este sentido, la parte de preparación juega un modelo o un punto clave importante, porque tomemos como ejemplo este manifold o este múltiple, el cual originalmente se basaba de una serie de componentes, más de 6 o 7 componentes, los cuales tenían que ser fabricados de forma independiente y posteriormente ser ensamblados de alguna manera, con lo cual el tiempo de desarrollo pues se extendía de una manera significativa y agregaba costos y retrasos al procesos propios de, ya que hay que buscar los métodos de ensamble adecuado, equipo, el proceso, etcétera. En este caso, con la preparación y obviamente apoyándonos de un software como 3D Expert, podremos consolidar el modelo para trabajarlo como un solo objeto, como una pieza monolítica, o bien en este caso, tomar la parte principal del manifold y simplemente considerar el manifold como un objeto principal y este conector como otro objeto. Pero aquí, gracias a los beneficios de la manufactura aditiva, no es necesario hacerlo en dos operaciones. Es decir, esto se puede construir en una sola etapa o en una sola impresión
y gracias a todas las herramientas que tiene el software, poder preparar el modelo para que cuando sea removido del plato, una vez que se finalice su fabricación, simplemente el objeto o la pieza sea llevada a trabajar o a ensamblarse en el sistema que tenemos previsto. Entonces, en lugar de tener 7 u 8 piezas de las cuales generar su proceso de manufactura, inspección, trazabilidad, etcétera, simplemente nos preocupamos por un solo objeto. De esta manera, nuestro proceso o nuestro flujo de trabajo internamente se va a optimizar. Como podremos ver, esto nos asegura un solo objeto, el cual, por dar un ejemplo, con un acero martensítico, tendríamos un peso calculado aproximado de casi 3 kilogramos para esta pieza. Sin embargo, apoyándonos del software de diseño, en este caso 3D Expert, podremos generar un aligeramiento en la pieza. Es decir, podremos aplicar una estructura reticular como la que vemos en pantalla en la parte central, en la cual el objeto mantenga su forma e integridad física, pero que también me ayude no solo a reducir el peso, sino, por ejemplo, a disipar calor o a tener una textura de agarre, como son estas secciones en color azul, o bien internamente el objeto que está en color rosa tiene un ahuecamiento que nos permite tener un objeto con una estructura interna, pero que a su vez la parte externa mantiene un espesor de pared o mantiene una capa de material constante, con lo cual le da la rigidez y la funcionalidad que nosotros buscamos. Una vez que aplicamos esta optimización, apoyándonos de nuestro software, sabiendo que esta pieza es totalmente manufacturable a través de impresión 3D, y comparado con un proceso tradicional de mecanizado, básicamente el fabricar esta parte o esta pieza sería imposible. Llevaría demasiado tiempo, simplemente no sería posible. Algo que con manufactura aditiva es algo común del día a día. El resultado final es una reducción del peso, pasando de casi 3 kilos a casi 1,5 kg, bueno, 1,400 gramos, con lo cual hay una reducción importante, casi del 50% o más. Esto es fundamental, ya que si este componente, por ejemplo, va en un sistema de transporte, llámese marítimo, aéreo o aeroespacial, el peso es fundamental para tener un ahorro de combustible. Y no solamente eso, sino que también a través de su optimización, tener un mejor desempeño, por ejemplo, en cuanto a transferencia de calor, vibración, etcétera. Entonces, los beneficios no solamente van en cuanto a qué tanto o qué puedo imprimir, sino qué otras aplicaciones o qué otras ventajas me puede tener la optimización, o puedo obtener de la optimización de este modelo. Finalmente, como un panorama rápido de la parte de la preparación del modelo, una vez que ya hemos optimizado el modelo, se hace la preparación para su construcción. Todas esas estructuras que vemos en color rosado y morado son soportes que nos van a ayudar a mantener la estructura intacta durante su construcción. Una vez que tenemos este modelo, se hace el cálculo de todas las capas dentro del software, es decir, todas las capas de sinterizado que generará la máquina, las rutas, las estrategias, es decir, indicar que esta parte se imprimirá con o se fabricará con una serie de parámetros en cuanto al láser, llámese potencia y velocidad, que nos permitan remover mucho más fácil o eliminar estos soportes, mientras que en otras partes, como puede ser esta sección, se aplica una estrategia de fabricación distinta para asegurar la rigidez y calidad superficial del modelo. Ese cálculo se hace dentro del software. Ahora sí llevamos a la máquina y prácticamente este es el resultado. Tal cual el objeto o la pieza o el plato, ya que lo sacamos de la máquina, es como lo veríamos. Entonces, la etapa de preparación es fundamental y también se apoya mucho en cuanto al equipo que nosotros vamos a utilizar. Y aquí es en donde entra en juego el siguiente factor, que es el equipo o que son nuestras impresoras. 3D Systems ofrece una variedad bastante amplia en cuanto a equipos de impresión 3D en metal, todos basándose en el principio de cama de polvo a través de un sinterizado láser de un material o de un polvo metálico. Y como podremos ver, tenemos una serie de equipos. Describiré rápidamente un poco las capacidades de aplicación de cada uno, yéndome del menor al mayor. En este caso tenemos la familia Flex y la familia Factory.
En este caso, DMP Flex es un equipo de tamaño pequeño, muy dedicado al sector odontológico, implantes o al sector médico, el cual tiene un área de trabajo de 100 por 90 con un láser de 100 watts. Este láser de 100 watts nos permite manejar materiales como puede ser cromo cobalto, bastante utilizado en la industria médica, y actualmente estamos trabajando para seguir incorporando otros materiales como puede ser el titanio grado 23 o algún otro grado de titanio que pueda ser procesado por el láser de 100 watts con el que cuenta este equipo. Si vemos, al centro de la pantalla tendremos dos equipos de inicio muy similares, el DMP Factory 350 y el DMP Flex 350. La diferencia entre ambos prácticamente es que el equipo Flex, llamado Flex, o tiene el sobrenombre de Flex, gracias a que tiene la flexibilidad de cambiar distintos materiales. Podremos utilizar aluminios, aceros, níqueles, aceros inoxidables, pudiendo tener este intercambio de materiales de forma manual. Aquí el tamaño de impresión es mayor, con lo cual podremos trabajar con piezas mucho más grandes, ya sea para el sector aeroespacial, automotriz, moldes, troqueles, etcétera, ya que tenemos casi 300 milímetros cuadrados de carrera y obviamente una altura de impresión bastante considerable, 42 centímetros, 420 milímetros, y una potencia de láser de 500 watts. Esto no solamente asegura que podamos trabajar con otro tipo de materiales, como es el aluminio, como el acero inoxidable, sino que también la rapidez del procesamiento o la rapidez de la construcción va a aumentar. El gran diferenciador con la familia Flex y la familia Factory es que la familia Factory es sumamente recomendada para entornos de producción continua. Adicional a las ventajas y a las características que teníamos en cuanto a la potencia de láser y el tamaño de construcción, tenemos sistemas de gestión de polvo integrado. Esto nos permite que la máquina pueda trabajar, por así decirlo, 24/7. En cuanto termina, por ejemplo, una construcción de aluminio, podemos aislar la cámara, extraer, colocar una cámara nueva con otro material, puede ser un acero martensítico, para que la máquina continúe produciendo. Mientras que en una unidad distinta, la cámara se despresuriza, se hace la limpieza y remoción del modelo y prácticamente con estos módulos intercambiables podremos tener una celda de manufactura totalmente automatizada, que es la idea hacia la cual nosotros queremos llevar la impresión 3D a nivel global. No solamente el poder trabajar un equipo con autonomía, sino también con automatización y básicamente basándonos en la industria 4.0, tener la fábrica del futuro, como veremos más adelante. Y es precisamente cuando nuestros clientes ya tienen una aplicación dedicada, ya tienen un mercado meta y que les hemos ayudado a implementar la tecnología de impresión 3D de metal, en donde el equipo DMP Factory juega un papel fundamental, no solamente porque tiene un área de trabajo mayor que nos permite trabajar con piezas mucho más grandes, como puede ser para maquinaria pesada o para el sector de defensa, sino que aquí nuevamente buscamos aumentar la productividad de nuestras fábricas del futuro. Este equipo cuenta con 3 láseres de 500 watts, con lo cual podemos trabajar mucho más rápido, podremos aumentar el tiempo o reducir, perdón, el tiempo de fabricación de nuestro lote o de nuestro volumen en general. Esto nos ayuda a poder escalar o poder llevar en escala básicamente la construcción o la fabricación en serie que busquemos para nuestros componentes o nuestros productos. Las impresoras en general, a pesar de ser variadas en tamaño y aplicaciones, se basan en un mismo principio, un sistema efectivo para el procesamiento de capas, el cual nos permite tener paredes sumamente delgadas, por ejemplo, de 0.15 milímetros o 150 micras, lo cual es fundamental, por ejemplo, para componentes médicos o bien para componentes automotrices o de gestión de fluidos, un control preciso de la atmósfera, ya que lo que buscamos es tener un ambiente totalmente inerte en el cual esté libre de oxígeno. El oxígeno genera oxidación en el material y si hay presencia de este oxígeno puede haber una falla en el sinterizado y es decir, esa oxidación puede generar una debilitación o un punto débil en la pieza. De tal manera que nuestros sistemas
trabajan con los niveles más bajos de oxígeno que hay en el mercado. Y esto también nos ayuda, ya que los polvos o los materiales están optimizados para mantener una buena estabilidad, y obviamente esto se basa en los parámetros de sinterizado que 3D Systems ya ha empleado, que ya ha desarrollado por miles y miles de horas y que entrega como llave en mano a nuestros clientes para que simplemente seleccionen qué estrategia van a utilizar, procesen el modelo, lleven a la máquina y no tengan que preocuparse por otra cosa más que por tomar el objeto, postprocesarlo y llevarlo a producción. En este sentido, hay tres factores que son fundamentales para tener una manufactura exitosa. Uno de ellos es el procesamiento del gas, el flujo de gas. Trabajamos con un flujo de argón. Esto nos permite que nuevamente los vapores que emanan del sinterizado no interfieran o no generen conflicto con secciones o áreas que están por sinterizarse o por escanearse, y básicamente a tener una atmósfera limpia en todo el paso del láser o por todo el escáner o el escaneo que se hace en la cámara. Del lado derecho vemos una animación de cómo es la inertización de la cámara, es decir, cómo se extrae todo el oxígeno. Esto nuevamente con la finalidad de lograr una atmósfera inerte, manejando los niveles más bajos de toda la industria. Manejamos menos de 25 partes por millón de oxígeno, con lo cual aseguramos que el proceso es estable, es constante y sobre todo garantizamos piezas metálicas de calidad. Y en pro de ser mucho más productivos, nuestra máquina, nuestros equipos cuentan con un recubrimiento bilateral de material. Esto nos ayuda a reducir los tiempos muertos o los tiempos que hay entre capa y capa de construcción, de tal manera de que, a diferencia de equipos de generaciones anteriores, el recubridor deposita polvo o deposita una nueva capa de polvo de derecha a izquierda y viceversa, haciendo que el tiempo de fabricación sea mucho menor en comparación con generaciones anteriores u otras versiones, inclusive de nuestros mismos equipos. Todos estos factores, a grandes rasgos, nos ayudan a que el resultado físico sea tangible y sea trazable, teniendo una estructura excelente, no solamente para trabajo en general, sino que también podamos procesar en tratamientos térmicos, llámense relevado de esfuerzos o algún endurecimiento o envejecimiento. Y también la estabilidad dimensional nos asegura que no importando las horas, no importando cuántas piezas hagamos, no importando la máquina, siempre tengamos una pieza con repetibilidad. En este caso, teniendo como ejemplo estas pequeñas cajeras en las cuales se realizó la medición de estos componentes muy sencillos en 4 máquinas diversas durante una cantidad determinada de horas. Básicamente la desviación estándar que obtuvimos fue de 20 micras, con lo cual pues esto nos habla de que el proceso es muy robusto, muy estable, y eso nos abre la puerta a tener la trazabilidad que requieren mercados como el automotriz, aeroespacial o inclusive el sector médico. Finalmente todo esto recae en los polvos o recae en los materiales que vamos a utilizar. Los materiales son fundamentales para que nuestra aplicación sea un éxito. Y para esto tenemos diversas familias que nos ayudan a suplir las necesidades de diversos sectores. Tenemos la familia de los titanios, que nos ayudan bastante en la industria aeroespacial o en la industria médica. En este caso, los aceros inoxidables que tenemos al centro en la parte superior, con la familia Laserform 316 y 174PH, que nos ayudan con piezas que tienen o hay tendencia a la corrosión, desgaste, o que simplemente necesitamos una buena tenacidad en el objeto. Y también aceros al níquel que nos ayuden, por ejemplo, en la transmisión de calor o bien en la industria de microconductores. Y en la parte inferior tenemos la familia de de los aluminios, de los cuales pues básicamente son de un gran uso para el sector automotriz, para el sector aeroespacial, ya que ofrecen una buena resistencia mecánica con un peso muy ligero, lo cual pues combinado con una optimización topológica o con un diseño optimizado son la combinación ideal para optimizar nuestros diseños o para llevar, por ejemplo, la eficiencia de cualquier equipo a un nuevo nivel. Y tenemos otros aceros como puede ser el acero martinsítico, Laserform Margin Steel, que tenemos abajo del lado derecho, que es muy utilizado, que podemos utilizar ampliamente en el sector de herramientales. Llámense herramientales de moldeo, herramientales de forja o simplemente
alguna otra herramienta en general que utilicemos en la industria, es sumamente utilizado. Entonces, no solamente nos encargamos de preparar o generar los materiales, sino que constantemente optimizarlos para que el resultado y la experiencia del cliente sea mucho mejor con cada nueva versión de estos materiales o con cada mejora. Y no solamente nos encargamos de eso, sino nos encargamos también de desarrollar nuevas aleaciones, las cuales tengan nuevas aplicaciones o que puedan suplir precisamente la demanda actual de la industria. Y parte de eso es precisamente la familia de certificados que acabamos de lanzar precisamente el mes pasado. En este caso, el material certificado Scalm Alloy, que es una colaboración con AP Works, que es una aleación de aluminio sumamente recomendable para la industria aeroespacial, gracias a los beneficios y a la resistencia mecánica que proporciona. O bien el Certified M789 o M300, que también llamamos, que esto es desarrollado en colaboración con Buller, en lo cual pues este material tiene una aplicación sumamente específica para el sector de herramientales. Entonces, vamos a hablar un poco de estos materiales muy breve para que se lleven una idea de las diferentes aplicaciones que podemos tener con un mismo equipo con un material específico. Específicamente, el Scalm Alloy es una aleación de aluminio que es mucho más costeable en comparación del titanio, ofreciendo igual o mayor resistencia a este material. Tiene excelente resistencia a la corrosión y sobre todo su conductividad térmica y eléctrica. Esto nos da la posibilidad de poderlo emplear en componentes estructurales, los cuales tengan una relación alta entre el peso que van a soportar y la resistencia, y sobre todo la corrosión química. Esto, por ejemplo, en conductores o en manifolds o múltiples de admisión y escape. La gran ventaja de estos materiales es que están certificados o este material, perdón, está certificado bajo regulaciones de la FIA, entonces tiene amplias aplicaciones en el sector automovilístico. Por el lado de el M789 es un material que es sumamente maquinable, tiene excelente dureza y una gran resistencia a la corrosión y es sumamente flexible con los tratamientos térmicos. Lo más importante de este material es que es un material libre de cobalto, entonces tiene aplicaciones aeroespaciales, ya que al ser libre de cobalto es mucho más amigable con las regulaciones actuales o las regulaciones aeroespaciales que estamos implementando hoy en día. Sobre todo, tiene una aplicación muy dedicada en el sector de moldes. Este material básicamente es lo que nosotros recomendamos para todos aquellos clientes que quieren imprimir insertos o que quieren trabajar con moldes, ya que es sumamente maquinable, con lo cual nos favorece para tener un buen postprocesamiento y un buen acabado superficial de ser necesario, pero sobre todo la resistencia a la corrosión y obviamente el tener la posibilidad de que el material de por sí tiene una dureza alta o media alta de 32-35 Rockwell C y tras un procesamiento o tras un tratamiento térmico podemos llegar hasta 52 Rockwell C, que es una dureza muy aceptable para todo lo que es el sector moldero. Entonces, estos dos materiales, si se dan cuenta, van apuntando hacia una dirección muy específica. Y finalmente, para tener un poco de variedad, tenemos el Laserform o de la familia Laserform, que son materiales desarrollados por 3D Systems. Tenemos el titanio grado 23, que también tiene una excelente maquinabilidad, tiene una gran resistencia, pero sobre todo la biocompatibilidad que buscamos en este sentido para aplicaciones como implantes médicos, herramientales médicos, guías quirúrgicas, prostéticos o inclusive en el sector dental. Entonces, si observan, cada uno de estos materiales tiene una aplicación muy en particular. Y si combinamos esa aplicación junto con las capacidades de nuestro equipo, junto con las capacidades de preparación que puede tener el usuario con nuestro cliente 3D, con nuestro software, perdón, 3D Expert, esto nos da la posibilidad de apuntar hacia una producción industrial o a una automatización. No solamente refacciones o piezas de repuesto o prototipos funcionales, sino ya apuntar a una producción en serie de un componente o de una familia, una línea de partes muy específica. Sin embargo, para llegar a esta producción, conjuntando estos tres elementos,
Hay una pequeña brecha que debemos librar, que es lo que vemos en medio de nuestra pantalla, y precisamente esa brecha, o para poder librar esa brecha y poder llegar al grado de automatización y producción que buscamos, hay que unir o generar un puente a través de aplicaciones dedicadas. Es decir, encontrar la aplicación correcta para el equipo, el material y las capacidades que tengamos para diseño, para manufactura aditiva. En general, la idea es tomar todos estos factores y lograr un resultado como el que vemos en el siguiente video, el cual nos deja muy en claro hacia dónde se está moviendo el mercado de impresión de metal y hacia dónde estamos ayudando a nuestros clientes a descubrir nuevos horizontes y desvanecer la línea que hay entre una pieza prototipo y una producción de componentes totalmente funcionales. Lo que vemos en pantalla es uno de nuestros equipos, en este caso el DMP Factory 500, en donde vemos los 3 láseres haciendo su trabajo. Esto obviamente nos ayuda a que la producción sea mucho más rápida y una vez que tenemos el procesamiento que se ha generado la manufactura del componente, comienza la parte de automatización o podemos implementar la parte de automatización para un control, para un proceso totalmente industrializado. En este caso, gracias a la cámara removible, podemos llevar un nuevo polvo o un nuevo material a la máquina que continúe trabajando. Una vez que termine, llevar a la célula de descontaminación o para remoción de polvo, mientras la impresora continúa trabajando o continúa operando de forma constante. Combinado con la industria 4.0, podremos tener monitoreo en tiempo real de lo que está sucediendo en la máquina, tomar esos datos para trazar o para dejar asentado todo el proceso de inspección de nuestros componentes y gracias a las herramientas que hoy en día tenemos de automatización, prácticamente tener una fabricación autónoma de componentes de metal de alta calidad, prácticamente en un solo entorno. Así es que parte de esa automatización, parte de ese camino al que estamos apuntando, lo podemos identificar en 3 de las siguientes aplicaciones que brevemente y ya para finalizar mi presentación quisiera compartir. Gestión de fluidos y energía, componentes estructurales aeroespaciales y herramientales. En cuanto a gestión de fluidos y energía, como mencionaba este colector, tenemos el caso de éxito de Alpine F1 Team, en el cual, como sabemos, las regulaciones de Fórmula 1 son muy estrictas en cuanto al peso de componente y el peso del vehículo en general, el espacio del trabajo en donde vas a colocar cada componente y sobre todo este colector tiene la característica de que necesita una cierta longitud de canal para poder realizar su trabajo al 100% y la calidad superficial también de la pared del colector tiene ciertas especificaciones para que precisamente el flujo pueda trabajar o pueda hacer su trabajo sin ningún problema. La solución, Alpine se acercó a los expertos de 3D Systems, a nuestro grupo de innovación de tecnología, y con base al tamaño de trabajo lograron realizar o presentar un colector como el que vemos en pantalla, el cual se adapta al área de trabajo o al área de posicionamiento tan reducido que tenía, y sobre todo logrando un espesor de pared de medio milímetro. No solamente eso, sino que es un espesor o es una pared adyacente, es decir, se comparte entre varios canales. Esto reduce el tamaño y el peso en general del componente y obviamente nos o ayudó a que gracias a esas reducciones se pudiera aumentar la longitud del canal, es decir, la longitud de este colector o de esta especie como de manguera que vemos, ayudando a que el colector pudiera realizar su función de una manera mucho mejor o mucho más óptima. Obviamente, gracias al postprocesamiento y a la experiencia de nuestros equipos de desarrollo de aplicaciones industriales, lograron llevar a cabo un proceso de limpieza eficiente en el cual la calidad superficial de las paredes fue la requerida para poder utilizar este componente que actualmente está en los autos que compiten en la Fórmula 1. Utilizando en este caso nuestra solución DMP Flex 350 en un material
en este caso titanio grado 23, y ayudado de nuestro software 3D Expert para hacer toda la preparación y optimización del diseño. Parte de los casos de éxito que también tendremos, o como les mencionaba, tenemos la parte de soportes industriales o soportes para la industria aeroespacial. Tal es el caso de Thales Alenia Space, una compañía francesa que se apoyó bastante de nuestro equipo en Bélgica para desarrollar estos soportes, los cuales se utilizan en la sujeción de ciertos subensambles en satélites geoestacionales. El reto aquí es que cada uno de los soportes, obviamente, por ser un diseño muy exclusivo y muy único, cada uno de los soportes tiene una forma, un diseño individual. Entonces, si hablamos de 4 soportes, serán 4 piezas totalmente distintas. Aquí vemos una ampliación con un soporte que es el que vemos en pantalla, pero los otros 3 soportes son totalmente distintos. Al trabajar o al hablar de un satélite, lo que nos interesa es la reducción del peso, que el componente pueda cumplir su función mecánica con el menor peso posible y obviamente acelerar la cadena de suministro, porque fabricando este tipo de piezas con métodos convencionales, por ejemplo el mecanizado, el componente tardaría semanas en poder ser fabricado, requiriendo de procesos especiales, máquinas especiales y herramientales dedicados para esta pieza. Así es que la solución en este caso fue utilizar el diseño generativo a través de otras plataformas, el cual pues aseguran que el componente va a soportar las cargas y restricciones que estamos delimitando. Y no solamente eso, sino que también pues al aligerarse el componente, aseguramos que va a trabajar de forma adecuada y gracias al acabado y a todo el trabajo que hizo nuestro grupo de desarrollo, lograron obtener un acabado superficial excelente en la pieza, con lo cual no solamente se cumple la parte mecánica, sino también la parte superficial, que pues es obviamente un punto crítico en el sector aeroespacial. Y típicamente estos soportes se fabricaban en 10 semanas. Con todo el proceso para cada uno de los soportes pasaron de 10 semanas a 4 semanas, con lo cual pues hay una reducción importante y sobre todo dar esa respuesta rápida en la cadena de suministro. Aquí se utilizó la solución de DMP Factory 350 y también utilizando nuestro material Laserform Titanio grado 5. Finalmente, para hablar de aplicaciones industriales, tenemos este reflector o esta lámpara, en el cual el tema con este inserto de moldeo, es un inserto de un molde, era que se necesitaba un enfriamiento uniforme en el componente y reducir puntos de calor que eran críticos durante el proceso, ya que no solamente hacían que el tiempo de enfriamiento se disparara, sino que también hubiera ciertos puntos débiles en el componente o puntos que al ser una luminaria afectaban la reflectividad y el tema de iluminación tal cual del componente. Entonces, la solución fue a través de nuestra herramienta 3D Expert diseñar un canal de enfriamiento conformado como el que vemos en pantalla, con el cual, gracias a que podemos hacer la impresión de estos canales irregulares en la parte interna del inserto, podemos tal cual presionar o deformar el canal para que se adapte a la superficie de moldeo, no importando qué tanto espacio o qué tanto tengamos que deformar el canal. El resultado fue un canal de enfriamiento, una serie de canales de enfriamiento que mantenían una distancia constante entre la zona que amoldaba y el canal tal cual, asegurándonos que el enfriamiento fuera uniforme. La reducción del tiempo ciclo fue bastante, fue de 7 segundos para esta pieza, con lo cual, multiplicándolo para una escala industrial, en este caso automotriz, el ahorrar 7 segundos en el tiempo ciclo es un ahorro millonario al final del ejercicio. Y obviamente por tener o gracias a que se tiene un enfriamiento uniforme en la pieza, se redujo el alabeo, la deformación final del componente, ayudando a que el ensamble fuera mucho mejor y el desempeño de la luminaria también aumentara y sobre todo las diferencias de temperaturas en la pieza se eliminaron hasta en un 73%, con lo cual se eliminaron puntos rojos o puntos calientes, de los cuales pues a veces son un problema una vez que la pieza se enfría, ya que pueden ser signos de deformación o alguna otra anomalía en el componente. Aquí se utilizó nuestro acero margin steel,
la tecnología de DMP Flex 350 y nuestro software 3D Expert. Así es que, como podremos observar, estas aplicaciones nos dan un ejemplo muy claro de hacia dónde podemos apuntar con la manufactura aditiva, pero también podremos ver que la impresión de metal es un proceso sumamente flexible, personalizable, que podemos adaptar a nuestra industria gracias al apoyo que nosotros brindamos como fabricantes, a la experiencia que tenemos en el sector y sobre todo, pues básicamente ayudando a innovar a nuestros clientes. En general, todas estas aplicaciones y estos ejemplos nos dan una idea de cómo ha revolucionado la industria, hacia dónde estamos dirigiéndonos y también es, una, es un buen ejemplo de cómo la manufactura aditiva, en este caso la impresión 3D de metal, no solamente revoluciona como tal, sino que también en esta ola o en esta corriente comienza a revolucionar o comienza a demandar innovaciones, revolución, mejoras en la manufactura convencional. Y a eso me refiero, o me refiero a esto, perdón, con el siguiente video, en donde la manufactura aditiva fue un factor decisivo para impulsar una revolución o un cambio en un proceso convencional como es la electroerosión por hilo. Aggie Charmills de GF, que son socios de nuestra compañía, desarrollaron o identificaron que para separar las piezas del plato de construcción, las electroerosionadoras no contaban con el equipo adecuado o era muy complejo poderlas separar, obtener un espacio de trabajo adecuado para remover las piezas del plato de construcción. Así es que la manufactura aditiva dio los lineamientos para hacer un cambio o para generar un cambio significativo en el modo de trabajo de estas máquinas. De tal manera que el usuario monta el plato de trabajo, donde están todas las piezas, automáticamente se genera la rotación, ya sea 90 o 180 grados, para cortar el componente y el hilo, en este caso, en lugar de trabajar típicamente de forma vertical, se trabaja de forma horizontal. Se hace la inmersión de la cámara, o en este caso la inmersión de las piezas, comienza a generarse el proceso de erosión y esto nos garantiza que el corte sea uniforme, sea mucho más fácil de procesar, las piezas caigan con seguridad a una charola receptora y de esta manera no tengamos que utilizar otros procesos que pudieran dañar la integridad de la pieza o el resultado final, como pueden ser herramientas neumáticas o tal cual procesos de separación del componente de forma manual, ya sea con herramientas rotativas, etcétera. El resultado es un corte perfecto que nos ayuda a evitar el postprocesamiento o el tener que retrabajar esas áreas en donde el componente estaba en contacto con el plato y así ser mucho más productivos. Entonces, prácticamente la manufactura, en este caso aditiva, comienza a jalar o comienza a arrastrar a los métodos convencionales también para generar innovación y para crear un cambio en la fabricación y la industria que conocemos hoy en día. Finalmente, o en un resumen, 3D Systems, junto con la manufactura aditiva no solamente de metal, sino también de algunos otros polímeros, puede ayudarnos a implementar este tipo de soluciones y sobre todo a revolucionar nuestras industrias, ya sea en el sector salud, en la parte dental, la parte quirúrgica, o en partes o en secciones muy industriales como puede ser la industria aeroespacial, energía, productos de consumo, gracias a 35 años de experiencia e innovación que nos respaldan y sobre todo que nuestra ideología como organización es brindar excelencia en ingeniería y soluciones para que precisamente nuestros clientes tengan el éxito y obviamente pues, los mayores beneficios posibles. Sin más por el momento, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas.